Muy, pero muy buenas noches a cada una de las personas que se conectan en este espacio. Mi nombre es John Jairo Pérez y tengo el honor y el privilegio de ser su anfitrión durante esta noche. Tengo la posibilidad de estar conectado desde la hermosa ciudad de Cartagena, en Colombia, y sé que hay muchas personas conectadas en este momento en diferentes regiones de nuestro país, así como también hay personas en diferentes países de Latinoamérica e incluso de los Estados Unidos. Para todos ustedes, una muy feliz noche y bienvenidos a este espacio. Este espacio ha sido diseñado por profesionales en el área de la salud que quieren transmitir información correcta por parte de otro profesional experto en el área, en la materia, de una enfermedad que desafortunadamente todos hemos escuchado durante los 18 meses últimos que hemos podido vivir, pero que es una persona totalmente calificada para hablarnos de lo que hoy en día se está viviendo a causa de esta enfermedad y que nos da la posibilidad de conocer un poco más a fondo las secuelas y cómo podemos nosotros a su vez poder combatir y poder mejorar nuestra calidad de vida de aquellas personas que desafortunadamente han contraído este virus. Pero antes de darle espacio a este profesional, quiero hacer un acuerdo muy especial con cada uno de ustedes. El principal de ellos es que presten total atención a cada una de las palabras que él va a dar para nosotros y en especial que si pueden tomar nota lo hagan. Que si durante el espacio tienen alguna duda o alguna inquietud, vamos a abrir el chat para que hagamos preguntas específicas sobre lo que va a ser el conversatorio de esta noche. Y allí vamos a poder atenderlas y a lo largo del espacio también vamos a ir resolviendo esas inquietudes que van surgiendo durante la noche. Sin mayor preámbulo, quiero darle la oportunidad de escuchar a la persona que tenemos como invitado especial en esta noche. Él se trata del doctor Anderson Barros. Él es profesional como médico epidemiólogo, especialista en el control de enfermedades existentes. Es un médico que se encuentra en este momento en la ciudad de Santa Marta y que no solamente tiene toda la experiencia trabajando en diferentes hospitales y clínicas de la costa norte colombiana, sino que también ha tenido la posibilidad de asesorar y trabajar con entes gubernamentales y distritales y los cuales nos permiten conocer un poco más sobre esta información. Quiero darle la bienvenida al doctor Anderson Barros. Doctor, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo y el micrófono es todo suyo para darnos la información en esta noche. Gracias, John. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Anderson Barros Carpio. Como lo decía, soy médico epidemiólogo. Y de nuevo a uno de los espacios que pienso que es oportuno, ¿no? Por el momento histórico que atraviesa la humanidad con respecto a la pandemia. Un espacio que salva y mejora la calidad de vida, por lo que vamos a conocer en sí es una oportunidad para llevar beneficio a aquellas personas que en estos momentos esperan conocer algo que les mejore y alivie una secuela que afecta su calidad de vida. Voy a compartir en este momento, dame un segundo. Compartimos pantalla. Bueno, la pandemia del COVID ha revolucionado la esfera asistencial, no solamente la esfera planetaria, sino la esfera asistencial. Y los especialistas no han cesado de progresar y de aprender sobre todo y cada uno de sus aspectos, ¿no? Estamos ante un evento nuevo que todavía, aún con vacuna, estamos aprendiendo de ello. Dentro de estas se encuentran las secuelas de las que vamos a hablar hoy, que por afectación directa o no del COVID, ha transformado la vida de aquellos que contrajeron el virus y superaron la enfermedad, ¿no? Observamos que al menos, escucha esto, al menos el 80% de las personas que contrajeron la enfermedad, ojo, ya sea de forma sintomática o de forma asintomática. Aclaro esto porque a lo mejor lo viví sin ningún síntoma, pero cada vez más hay revisiones de secuelas posteriores a largo plazo de aquellas personas que no refirieron ningún síntoma ni hallazgo al momento de contraer el virus. Entonces, no quiere decir que fue asintomático, no pasó nada. Hay revisiones que se están teniendo cada vez más donde se evidencia que pueden haber secuelas posteriores y que hay que prestarles mucha atención. Al menos uno de los síntomas
estuvo o está presente en el 80% de los casos, como te lo decía. Ahorita no vamos a tener pues el tiempo de hablar de cada uno de ellos, aquí está una variedad, pero vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, la fatiga. Usted habrá escuchado que la fatiga o ese cansancio muscular, que es el signo referido por la mayoría de las personas, la mayoría de las personas que padecieron COVID, está presente en el 58% de los casos. El dolor de cabeza en el 44% de los casos. El trastorno de la atención en un 27%, ¿no? A veces uno cree que no está relacionado con una secuela del COVID y está descrito en el 27% que el trastorno de la atención, muchas de las personas que padecieron COVID, el 27% presenta un trastorno de la atención. La pérdida del cabello incluso en un 25%, ¿no? Pérdida del cabello. Y a veces uno cree que no lleva una relación, pero realmente hay una afectación directa o indirecta del virus. La disnea, por ejemplo, la disnea o es esa dificultad para respirar, para alcanzar el aire, ¿no? Aunque no es la primera causa, escucha, no es la primera causa, es una de las más importantes, está en el 24%. Y a veces no existe una causa concreta, sino que es multifactorial, es multicausal, ¿cierto? La pérdida del gusto en el 23% de los casos. La pérdida del olfato, el 21% de los casos, ¿no? Y entre los menos frecuentes, porque mira que se describen unos signos menos frecuentes, está la paranoia. Ese delirio de la aparición de ideas fijas, obsesivas, ideas absurdas, por ejemplo. Ese temor, ese miedo. Incluso el 1% presenta un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces es algo y que todavía se siguen describiendo y que debemos prestarle mucha atención. Esta diapositiva yo la traje así sin tanta discriminación, sin dibujo, por lo siguiente. Mira lo que dice. Tras superar, por lo que vamos a hablar, tras superar el COVID-19, algunos pacientes han permanecido con una respuesta inmunitaria donde las defensas quedan todas alteradas. Tras superarlo, ¿no? Estamos viendo gente que pasó un cuadro en marzo, cuando inició la pandemia, y que todavía le persiste una debilidad muscular, ¿no? Todavía le persisten dolores, todavía tienen alteraciones gastrointestinales, tras meses de haber padecido la infección, ¿no? Las complicaciones que pueden suceder a consecuencia incluso de tratamiento, porque personas que han durado más de 2 o 3 meses hospitalizadas, intubados, sometidos a decenas de medicamentos, y ningún medicamento es inocuo. Ningún medicamento es inocuo, ¿no? Incluso hay personas que se les frenan las defensas porque se utiliza incluso esteroides y esto precisamente para poder disminuir cierta reacción inmunitaria que puede estar complicando el caso. Pero eso después, cuando ya pase el COVID, hay que manejarlo porque va a presentar una consecuencia. ¿Y en qué derivan las consecuencias? Pueden aparecer casos de infecciones oportunistas. A veces ya no es el COVID como tal, sino las infecciones oportunistas. Y si todo mi sistema de defensa inmunitario está alterado, entonces están los gérmenes oportunistas que pueden complicar una situación. Usted ha visto personas que han superado el COVID y 4, 5, 6 meses después han fallecido, ¿ya? Por infecciones oportunistas, precisamente por estas alteraciones de la defensa. Y esto solo se presenta en una persona sana si las defensas están muy bajas. Por ejemplo, alguien que tuvo una tuberculosis, ¿no? Que tuvo una tuberculosis de joven y se reactiva la infección, ¿ya? O esos pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, que se les reactivan unas infecciones propias de ellos. Eso hay que prestarle atención. En el ámbito respiratorio, la secuela más importante y la que mayor relevancia tiene es la disnea. Eso que decía ahorita, que es aquella sensación de no alcanzar el aire, ¿no? Después de haber sido estado de alta, ¿no? La mayoría de las veces observamos que no existe una causa concreta, sino que es multicausal, es multifactorial. En este sentido, recuerda la afectación muscular que sufren muchas personas que han sufrido COVID-19 y que puede derivar de la mencionada disnea. No es un síntoma propiamente respiratorio incluso, pero sí lo percibe el enfermo como dentro de la sensación de dificultad para respirar. Sin embargo, la disnea puede producirse también por propia causa respiratoria, ¿no? Sabemos que solamente puede suceder en los pacientes graves que han estado con neumonías graves en las unidades de cuidados intensivos, con tratamientos largos de ventilación mecánica, estancias prolongadas largas, etcétera, con neumonías extensas incluso bilaterales.
En algunos casos, la propia inflamación de la neumonía deriva de una cicatrización tipo fibrosis. O sea, el pulmón se cicatriza y el tejido es reemplazado por un tejido que no es funcionante. Entonces, ese tejido pulmonar que tiene la capacidad de hacer un intercambio gaseoso es taponado por un tejido que no es funcionante, eso puede traer unas consecuencias. Pero en cuanto a esta fibrosis, a veces son extensas y se asocian a la disnea como una de las causas, pero a veces no. Pues en ocasiones son localizadas y no tienen consecuencias sobre los síntomas si no tienen disnea, ¿no? Con respecto a las secuelas neurológicas, afortunadamente, los cuadros leves de secuelas en este campo son los más frecuentes, ¿no? Los leves, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. A este respecto se pueden señalar fundamentalmente tres, incluso con fisiopatologías distintas, como la anosmia, ¿no? ¿Qué es la anosmia? Esa pérdida del olfato, por ejemplo, ¿no? La cefalea o el dolor de cabeza, las mialgias o esa fatiga muscular que describíamos ahorita, ¿cierto? La pérdida de olfato se debe probablemente a la afectación directa del virus, a la célula de sostén que tiene el olfato. La mayoría de los pacientes suelen recuperarse de 2 a 4 primeras semanas, aunque hay pacientes en los que puede permanecer un déficit prolongado incluso. De hecho, hay pacientes que todavía no han recuperado el olfato y fueron infectados desde que inició la pandemia en el mes de marzo. La cefalea o el dolor de cabeza. Afortunadamente también la mayoría de las personas solucionan este problema dentro de la primera y 2 semanas, ¿no? Pero entre 2 a 5% de los pacientes pueden desarrollar una cefalea crónica de estas características, que es bastante incapacitante incluso, es bastante incapacitante. Se cree que más que por la invasión directa del virus, es más producido por la liberación de citoquinas, que son todas esas sustancias que pueden producir inflamación secundariamente. Las mialgias o dolor muscular es uno de los síntomas leves, pero frecuentes que tenemos desde el punto de vista neurológico. A diferencia de lo que ocurre con otros virus, el de la gripe, también pensamos que está más en el contexto de la liberación de sustancias, citoquinas, que le decía ahorita, por la que se va a producir este cuadro. Entonces, esto es importante también conocerlo. Miren, quise traer estas manifestaciones dermatológicas, aunque las manifestaciones en la piel no son constantes, no es una constante del virus, existen y son diferentes, de diferente gravedad e intensidad. Esto hace que algunos puedan tener secuelas y que puedan ser más importantes o menos importantes. Debido al fenómeno inflamatorio y la hiperreactividad que hay, los servicios de dermatología están registrando muchas urticarias, ¿no? Estas rasquiñas, estas lesiones en piel, de inflamación que aparece ante un roce mínimo incluso. Hay pacientes en lo que persiste una vez se han curado de COVID. Entonces el paciente dice, quedé con una alergia, ¿no? Quedé con una rasquiña que todo me da alergia. Esto es importante porque es una secuela que se está describiendo, ¿no? Asimismo, la caída del cabello, ¿ya? Que es descrita incluso en 25%, decía ahorita, ¿no? Y es un problema también que es muy común en la parte dermatológica y se parece mucho a la caída del cabello de las mujeres cuando están después del parto. Entonces, es muy similar. Entonces, para que considerarlo. Estas secuelas cardiológicas a mí me tienen preocupado realmente, esta afectación cardiológica, y quiero que aquí le presten mucha atención, sobre todo los que han padecido la enfermedad de una manera grave, ¿no? Porque igual como lo decía ahorita, seguimos aprendiendo, y en esto hay que prestarles atención, es un virus nuevo, hay cosas que no sabemos, por ejemplo, todavía vemos pacientes que se han vacunado y que se siguen enfermando, eso tiene una explicación, ahorita lo voy a mencionar. Pero la afectación cardiológica ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado en el ámbito del COVID. ¿Por qué? Porque aún así, y debido a que todavía se trata de una enfermedad nueva que precisa de una mayor experticia clínica, el impacto de la misma a mediano y largo plazo aún es una incógnita. Aún es una incógnita. No sabemos si estos pacientes tendrán una insuficiencia cardíaca, si serán pacientes con riesgo de tener arritmias y con riesgo de muerte súbita, de poder presentar más accidentes coronarios. De todas formas, estamos
nosotros obligados a hacer un seguimiento muy estrecho con técnicas de imagen, ecocardiograma, resonancias, para hacer un seguimiento de lo que pues, controlar esto. Además, asociado a lo producido por el virus, sabemos que se produce una afectación muy frecuente en pacientes ingresados por COVID, de manera que prácticamente una tercera parte o un poco más de los pacientes que son hospitalizados tienen elevados unos marcadores de daño miocárdico, o sea, del músculo cardíaco, ¿no? Estos marcadores son las troponinas. Algunos habrán escuchado las troponinas que se suben cuando hay un paciente que se infarta y todo esto, que son unas enzimas que se pueden detectar incluso en sangre. Los pacientes que tienen elevaciones más importantes durante la hospitalización son aquellos que tienen mayor riesgo de mortalidad o presentar complicaciones más complejas, ¿no? Este aspecto es importante porque es una afectación del corazón indirecta por parte del virus, que no sabemos muy bien cuál va a ser el significado a mediano y largo plazo. No sabemos cómo va a evolucionar este daño miocárdico por su afectación. Puede ser incluso mayor que la tercera parte. De hecho, ha salido un estudio que con técnica de resonancia en un grupo alemán que ha detectado que hasta el 60 o 70% de los pacientes que tienen algún tipo de alteración miocárdica en relación con el COVID-19, 70 al 70%, un tipo de lesión, de alteración miocárdica. Entonces, con más razón, hay que cuidarnos. Ahora, ¿cómo podemos ayudarnos? Para mí esto es una responsabilidad, ¿ya? Y como decía un amigo internista y nefrólogo, no tenemos por qué quedarnos callados. Primero, aquellos que no se han enfermado, no dar papaya, ¿cierto? No bajar la guardia. Incluso los que ya enfermaron, ¿no? O están vacunados. Porque la vacuna no evita que me contagie. Puede disminuir la posibilidad de fallecer. Puede disminuir la posibilidad de fallecer, incluso el 96%. Eso en los estudios que se han realizado. Por ahí estudios de vida real, ¿ya? Y por eso que cada país debe medir las variantes que están circulando. Porque yo puedo decir, en el 96%, que los pacientes vacunados tienen es efectiva la vacuna ante tales variantes, pero ante otras variantes debemos seguirlas estudiando, ¿no? Entonces, esto es importante. Sin embargo, como les dije, el virus ha tenido diferentes variaciones y todavía seguimos aprendiendo, y hasta no bajar la circulación viral que se logra con la vacuna, seguimos igual de expuestos. Pero quiero decirle que mucho antes del advenimiento del COVID, ya se conocía por estudios publicados que el Ganoderma lúcido, sobre el efecto del Ganoderma lúcido sobre la inhibición de la replicación viral. Y precisamente el COVID es un virus, cuya complicación está dada por el aumento de la carga viral, ¿no? La complicación generalmente está dada por el aumento de la carga viral. Y entre menos carga viral tenga, menos probabilidad de complicación voy a tener. Ojo, no estoy diciendo que no les vaya a dar. Estoy diciendo que si soy un consumidor de Ganoderma y me enfrento al COVID, es muy probable que este me ayude a disminuir la replicación y no voy a tener las suficientes copias virales para provocarme una complicación que me lleve a la muerte. Esto en el caso de exponerme al virus y el proceso agudo, pero para el caso de las secuelas, también que lo mencioné, que pueden afectar importantemente la calidad de vida, y aquí debo precisar lo siguiente. Miren que esto lo resalté al principio y quiero volverlo a mencionar, porque es de aquí donde me baso para explicar la justificación técnica y científica de lo que le estoy hablando con respecto al Ganoderma, ¿no? Lo repito, tras superar la enfermedad, algunos pacientes han permanecido con una respuesta inmunitaria donde las defensas se han quedado alteradas. Y precisamente el otro mecanismo que utiliza el Ganoderma es la activación de la inmunidad innata, ¿cierto? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En términos más sencillos, la innata es la inmunidad con la que nacimos y nos permite defendernos del medio externo desde el nacimiento. Y la otra, la adaptativa, que se va desarrollando a medida que nos exponemos, que crecemos y nos desarrollamos. Y yo necesito regular mi sistema inmune y que me comience a normalizar la alteración existente. E incluso con el solo aumento de los linfocitos CD4 y CD8,
demostrado en un estudio realizado en el 2016 en el cáncer. No estoy hablando de un estudio realizado en el COVID, en el cáncer, que demostró que se aumentaban los linfocitos CD4 y CD8. Hoy se sabe que los factores protectores del COVID son precisamente los linfocitos CD4 y CD8. Y con el Ganoderma favorezco el aumento y este mismo mecanismo es el que me ayuda en el estado agudo como en el de las secuelas, porque estoy diciendo que hay una alteración de todo mi sistema inmune. Hay una alteración de todo mi sistema inmune. Entonces, ¿yo qué necesito? Fortalecer este sistema de defensa, aumentar los linfocitos CD4 y CD8. ¿Ve por qué es una responsabilidad? Y ve por qué no podemos quedarnos callados todos los que tenemos el conocimiento. Esta es bueno, no vamos a hablar de un estudio, una exploración que se hizo, está en inglés, simplemente por mencionarlo. Esta es una exploración reciente que revisó las fuentes de medicamentos tradicionales en la India como estrategia profiláctica contra el COVID-19, en el que describen al Ganoderma lucidum y al Cordyceps sinensis por las propiedades antivirales ya conocidas, entre otros el virus como el Epstein-Barr también, el VIH, el virus de la hepatitis B, la influenza. Y aquí vale la pena mencionar lo siguiente, el brote de SARS que se presentó en el 2001. ¿Ya? Informes acreditan al Cordyceps sinensis por sus efectos antivirales y relajantes del músculo bronquialveolar, ayudando al pulmón a la descongestión. El efecto del Cordyceps sinensis en la regulación de las células T, de las células asesinas y los macrófagos, que funcionan como defensas antivirales en pacientes con SARS. Esto quiere decir que se va abriendo camino a la terapia anti-COVID. Se vienen resultados interesantes, resultados importantes en torno a todo este tema, sobre todo de la profilaxis, ¿no? Sobre todo de la profilaxis. Con el Ganoderma lucidum, su rico contenido de alcaloides, flavonoides, fenólicos, triterpenos, provocan efectos antivirales contra diferentes virus, entre ellos la influenza y el papilomavirus, así por hablar de otros virus, ¿no? Aunque en estos momentos es un poderoso alimento, los estudios, los próximos, se están enfocando como medicamento en otros países distintos al Oriente, debido a la prometedora acción del Ganoderma lucidum como terapéutico, antivírico, inmunológico y antihipoxia, incluso porque favorece el aumento del transporte de oxígeno en la hemoglobina. ¿Ya? A veces la disnea que uno tiene no solamente está relacionada a un problema respiratorio, como lo decía, porque si yo fui sometido a una estancia prolongada en UCI con unas infecciones oportunistas que me volvieron séptico y entre ellos tengo una anemia, esa anemia la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a los tejidos. Y si yo tengo poca hemoglobina, pues yo voy a tener la necesidad de respirar para poder alcanzar más oxígeno y eso me provoca dificultad respiratoria. Por eso que decía que es multifactorial. No solamente está asociada a una causa respiratoria. No solamente está asociada a una causa respiratoria. Entonces, el Ganoderma favorece el transporte de oxígeno de 1.5 a 2 en la hemoglobina. Además de su efecto antiinflamatorio. Y yo ahorita estaba diciendo que en la cefalea, por ejemplo, toda esta sustancia que se libera, porque no solamente en el COVID, o sea, los que le ha dado dengue, saben que quedan como apaleados, ¿ya? Entonces, hay un proceso inflamatorio y el Ganoderma es antiinflamatorio, ¿cierto? Entonces, eso es importante conocerlo. Este es otro estudio para terminar, que muestra, este es reciente también, el papel de Ganoderma lúcido en la respuesta hematológica e inmunológica en pacientes con COVID. El Ganoderma tiene un gran papel importante en la reducción de la gravedad del COVID-19 con los parámetros evaluados, estudiados. Como resultado, el Ganoderma lúcido puede usarse para ayudar en el tratamiento de COVID-19, en estas infecciones. Voy a dejar el enlace de esta revisión en el chat para los que quieran revisar y leer un poco en inglés y lo pueden ampliar. Entonces, muchas gracias, John. Damos continuidad entonces a la actividad planeada. Muchísimas gracias, doctor Anderson, por la información que nos acaba de transmitir. Sé que es una información con muchísima responsabilidad, pero no solamente de parte suya como profesional, sino de nosotros para realmente recibirla, de personas idóneas del área de la salud, y le agradecemos por compartir su conocimiento con cada uno de nosotros. Doctor Anderson, quiero invitarlo a que nos acompañe en este momento a escuchar a unas personas que han tenido un testimonio
a través del consumo del producto, pero lo más importante es que desafortunadamente tuvieron una experiencia con el virus. Entonces vamos a invitarlos a ellos a que puedan darnos a conocer su testimonio y quisiéramos que usted, después de escuchar cada uno de ellos, nos diera su concepto profesional o su opinión sobre lo que ellos vivieron y cómo pudieron superarlo o cómo lo han venido superando a lo largo de estos meses. Quiero darle la invitación y la bienvenida a Mónica González para que nos participe de su testimonio en esta ocasión. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto. Bueno, gracias por la presentación, John Jairo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio. Como les dije, mi nombre es Mónica González. Tengo 46 años de edad. Soy de profesión ingeniera forestal con especialización en temas cartográficos y el tema forestal. Bueno, yo consumo el Ganoderma lucidum y todos los productos, sobre todo me encantan pues, las cápsulas y el café, hace unos 2 años y medio. Yo empecé a tener síntomas iniciales de COVID empezando diciembre, sobre todo una migraña severa, que yo ya llevaba consumiendo el Ganoderma precisamente por uno de los temas de migraña que sufría. Me pareció extraño. Después empecé a sentir todos los síntomas de una gripa fuerte. Cuando ya empecé con fiebre, pues consulté, me mandaron la prueba y efectivamente positivo para COVID. Empecé a sentir síntomas como una gripa severa. Más o menos a los 8 días, que es cuando es el pico fuerte de la infección, ya empecé a presentar disnea. Entonces llamé a la EPS y me dicen, como no tienes equipos en tu casa de medición, mejor acude a urgencias para valorarte bien. Pues llego a urgencias, me hacen todos los exámenes médicos, pruebas, estaba saturando bien, oxigenando bien, pero continuaba y persistía mucho dolor de cabeza, la disnea, pero me dijeron, solo tienes COVID. El resto del organismo está funcionando bien. Fui a las pocas pacientes esa noche que empezó uno de los picos fuertes en diciembre que me dejaron ir para casa. Terminé de cuidarme el COVID en casa, me dio duro, me dijo, fuiste una de las pacientes que le dio duro a pesar que no tienen ninguna complicación. Extra pues, a todas las que el doctor nos cuenta que tuve muchos. Disnea, dolor de cabeza severo, infinito, pérdida del olfato y el gusto, mucha fiebre, dolor en el cuerpo constante, mucha fatiga, estuve 4 días sin poderme parar de cama. Bueno, cuando supimos pues que ya era COVID positivo, pues yo venía consumiendo una cápsula de cada una de Ganoderma, una de Cordigol y una de Excellium, y obviamente permanentemente, sobre todo Tinto, me gusta mucho. Entonces a través de los médicos que trabajan con nosotros y los expertos, aumentamos la dosis. Empecé y terminé consumiendo 4 cápsulas de Ganoderma en la mañana, 4 de Cordigol al mediodía y 4 de Excellium en la noche porque tenía muchos síntomas. Eso empezó a que mi mejoría fuera rápida. Tuve más o menos ya 10 días como post-COVID muy débil. ¿Qué me quedó de síntomas y de secuelas? A pesar de haber sufrido el COVID desde diciembre y no he parado el Ganoderma, pues yo obviamente ya no tomo la misma dosis, sigo todos los días con mi dosis de las 3 cápsulas más el permanentemente café. Cuando estoy especialmente muy cansada por temas laborales o he trasnochado, empiezo con una tos permanente y la disnea. Entonces, ¿qué hago? En la mañana no me tomo el Cordigol en la tarde, sino que me tomo 2 cápsulas de Cordigol, un tinto doble y ya, me nivelo y se me quita como la secuela. Igual me dijeron, si continúas así, pues obviamente habrá que ir donde especialista, pero no he tenido que acudir. Entonces, es mi testimonio del COVID y obviamente jamás dejaré de consumir el Ganoderma, pues por todos estos beneficios que me ha generado. Muchas gracias por permitirme participar. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mónica, por compartir con cada uno de nosotros ese testimonio. Y no sé, doctor Anderson, si quisiera compartir de lo que hemos escuchado por parte de Mónica, su concepto. Sí, yo precisamente lo decía ahorita, es cierto. Toda la alteración, sobre todo mira, la secuela está en el 44%, la cefalea está en el 44% de los casos, de los pacientes que refieren que les dio COVID. Y está dado más que todo por el proceso inflamatorio que hay, porque se liberan muchas citoquinas, muchas sustancias en el organismo que producen este proceso inflamatorio, y el Ganoderma es antiinflamatorio, ¿cierto? Además, como te decía,
hay una alteración, independientemente del estado de gravedad, hay una alteración del sistema inmune. Y lo que hace cuando tú dices, yo aumento la concentración, estás aumentando los CD4 y CD8, ya que te están ayudando a regular. Entonces, ahí hay que mantenerse. Como lo digo, todavía estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo y son cosas que seguimos investigando. Entonces, la explicación estaba dada precisamente en lo que estaba conversando. Yo creo que tomaste nota y cuando hablaba lo relacionaba. Pero sí, la explicación es esa, el mecanismo antiinflamatorio que utiliza el Ganoderma, sobre todo en la cefalea, que no estaba no solamente por la invasión directa del virus, sino el resultado de la liberación de muchas sustancias que producen inflamación en el organismo y que producen ese tipo de cabeza, el malestar, dolor, artralgias, todavía, como si se agudizara la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, como si otra vez, pero no. ¿Ya? Entonces es importante mantener el consumo. Y cuando uno está hablando del consumo, porque una cosa es la prevención, yo puedo ser consumidor de café, ¿ya? De hecho aquí mis hijos lo consumen en chocolate y en cereal, pero cuando ya nos exponemos y mientras estoy manejando una secuela, ya es una cosa, la concentración es otra, ya digo, tomo dos y tomo dos. ¿Ya? Y si voy a favorecer, lo decía por ejemplo, el caso que yo exponía del SARS que ocurrió en el 2001, ¿ya? El Córdice sinensis, cómo favoreció la descongestión pulmonar. Tú hablabas de una tos, ¿ya? Después. Entonces, eso está comprobado lo que tú estabas diciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación hay otra persona invitada a la cual pues le pedimos el favor de que abra su micrófono. Bienvenido César Buitrago y escuchamos tu testimonio. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, un saludo especial. Mi nombre es César Buitrago. Actualmente me dedico a crear contenido para emprendedores y una agencia de marketing digital y publicidad. Tengo 28 años de edad y hace aproximadamente 3 meses viví la situación del COVID. Realmente, como venía consumiendo el producto hace muchos años, más o menos 3 años y medio, yo pensé que no me iba a dar COVID. Me sentía inmortal y realmente era muy descuidado en el momento de salir. No acataba las precauciones que realmente nos decían los médicos, los expertos de la salud. Desafortunadamente viví la experiencia, no sufrí como síntomas como malestares suaves, sino que de una el primer día me tumbó a la cama. Afortunadamente, una de las cosas que más aprecio de toda esta comunidad de bienestar es el acompañamiento de profesionales. Tuve la fortuna de contar con el respaldo del doctor Anderson, donde él me orientó el consumo del producto y los cuidados. Duré 3 días bastante complicado y después me fui recuperando. Duré 15 días lo recomendado de estar aislado. Y las secuelas que a mí me quedó fue una tos seca durante como mes y medio. Tosía mucho y ahora que escucho al doctor, pues también el tema de la pérdida de la concentración también me sucedió. O sea, de hecho, aumenté mucho la dosis de Excellium porque sentía que me dispersaba muy fácil. Entonces, ahora que lo escucho hablar, pues comprendo que es debido al COVID. Entonces, es mi testimonio. Muchísimas gracias. Gracias, César. Bueno, sí, César, me acuerdo que estabas padeciendo el estado agudo del COVID. Y tú lo decías, acá hay algo muy importante. Mira que el sistema inmune regula hasta las emociones, ¿cierto? Con solo regular el sistema inmune muchas cosas cambian. Con solo regular al sistema inmune. Y en el COVID hay un proceso de congestión pulmonar bárbara. Incluso hasta el propio sistema de uno intenta, en busca de defendernos, entra a atacar. Pero el Ganoderma es adaptógeno. O sea, no quiere decir que porque mira que se utilizan incluso inmunosupresores, ¿ya? Para quitar al organismo esa misma respuesta de defenderme no sea el que me ataque, porque se puede malinterpretar. Entonces, ¿por qué tomo Ganoderma? No, porque este es adaptógeno, ni te lo va a subir ni te lo va a bajar, te lo va a llevar a los niveles que tienen que estar, ¿cierto? Entonces, igual yo lo decía ahorita, el hecho que hay personas que lo vivieron leve, yo diría que César lo vivió moderado,
porque hubo un proceso bastante que pues tuvimos que estar pendientes de él y cierta situación que el mismo COVID a veces uno dice, pero tranquilízate, tranquilízate. Y uno cree que es el estado nervioso de uno. No, el mismo sistema te está llevando a eso. No es que tú te descontrolas y te llenas de miedo porque sí, porque eres tú. No, el mismo lo que está padeciendo, tu mismo desequilibrio te está llevando a eso. Tú no le puedes decir a una persona con COVID que está, tranquilízate porque no te está escuchando, porque hay un desequilibrio que está alterado, ¿cierto? Entonces el mecanismo es otro. Entonces, en esto, sobre todo los pacientes, aquellos que lo han vivido asintomáticos, como lo decía, hay revisiones que le están confirmando, por ejemplo, yo tengo un amigo, un cirujano plástico, que él fue asintomático y luego se le da por hacerse unos exámenes y encuentra ciertas alteraciones en su coagulación. Y dijo, no, pues venga, y comenzó a anticoagularse, ¿ya? Entonces, no estamos ante cualquier cosa. No debemos bajar la guardia, incluso. Y aquí no nos queda de otra que protegernos, que cuidarnos, ¿ya? Y esto que estamos hablando, es que, porque muchos creerán, es que eso es, que será algún menjurje, alguna cosa rara. Si creas un menjurje, yo como médico no estuviera aquí. No estuviera aquí. Tengo una imagen que mostrar también y no estuviera aquí. Y los médicos que estamos acá, ninguno estuviera aquí. Estoy aquí porque soy consciente que salva vidas. Yo le llevo a las personas, si no lo toma, bueno, pero mi responsabilidad es decirle, esto salva vidas. Y te lo digo con este soporte, ¿cierto? Porque muchos dirán, ¿por qué si eso es así? ¿Por qué no está? Pues usted revise las cifras de COVID en China y compárela con estos países y encontrará una diferencia, ¿cierto? La occidentalización versus la parte de Oriente. Entonces, eso es importante que todos tengamos conocimiento. Gracias, gracias, doctor Anderson, nuevamente. Y tenemos un tercer y último testimonio en este espacio. Y le damos la bienvenida a Adriana Varela. Adriana, muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Buenas noches para todos. Gracias, John y doctor. Muchas gracias por esa información tan valiosa. Mi nombre es Adriana Varela, como les decía John. Tengo 42 años. Mi profesión es ingeniería de alimentos. Consumo los productos de Ganoderma Lucidum, de Ganoexcel hace alrededor de 4 años y medio. El año pasado, en noviembre, fui contagiada con COVID, donde me atacó fue el sistema nervioso central. Entonces, mis síntomas nunca fueron respiratorios. Mis síntomas fueron mucho vértigo, dolores articulares, migrañas, unas migrañas muy fuertes, dolores de cabeza. Aumenté muchísimo el consumo de Excellium y de cápsulas de Ganoderma, porque las bebidas en ese momento no era capaz como de consumirlas, pero consumía alrededor de 8 cápsulas de Excellium y 4 cápsulas de Ganoderma durante el día. Esto ayudó a que mi recuperación fuera un poco más rápida. Después de 6 meses, hace unos 2 meses, realmente empecé como con episodios nuevamente de migrañas y de vértigo. El médico me dice que eso era una secuela del COVID. Y inmediatamente, pues lo que me dijo el médico era que me enviaba un medicamento que, bueno, lo voy a mencionar acá, que se llama propranolol clorhidrato. Realmente es muy fuerte porque me lo tenía que consumir una vez al día, cada 24 horas, y me lo estuve consumiendo por 3 días y lo suspendí porque me daba mucha somnolencia. Entonces, habían actividades que no podía ejecutar. Ahora que el doctor hablaba sobre que se olvidaban cosas, pues mi esposo es lo que me decía, últimamente después del COVID se te olvidan muchas cosas y yo pensé que era como molestándome, pero bueno, aquí ya encontré una respuesta y suspendo, bueno, ese medicamento, decido no tomarlo, pero aumento el consumo nuevamente de Excellium y de las cápsulas y de todos los productos porque consumo mucho el clásico. Actualmente me tomo 4 cápsulas de Excellium, me tomo 2 veces al día las cápsulas de Ganoderma, el café tomo 3, 4 tazas también al día. Y esto me ha ayudado a que los episodios de vértigo se vean muchísimo menos y también la intensidad del dolor de cabeza me ha reducido. Entonces es un producto que sí o sí recomiendo a consumirlo diariamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Afortunadamente, como decía yo, las secuelas neurológicas son las leves, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema que puede traer otro tipo de complicaciones. O sea, afortunadamente son las leves. Y afortunadamente tenías como regularte. Una migraña incluso, algunos con el respeto acá diagnostican una migraña rápido. Una migraña no es fácil de diagnosticar. Una migraña es multifactorial, multicausal. Siempre hay algo que la provoca.
Siempre hay algo que la provoca, eso no se produce solo. Hasta un olor lo puede desencadenar, hasta la luz la puede desencadenar. Y aquí mira lo complejo de la situación, que si yo tengo alterado todo mi sistema inmune, yo soy vulnerable a cualquier cosa, y hasta un olor fuerte, un condimento, te puede desencadenar una migraña, y es muy difícil, porque a veces muchas personas le es difícil llegar al qué me provoca el dolor de cabeza, y no descubren, porque a veces hasta un condimento provoca la cefalea, el dolor de cabeza. Y si tú tienes todo un sistema alterado, todo un sistema inmune alterado, créeme que no va a ser fácil. Sabemos que hay un proceso inflamatorio que ocurre y que ese proceso inflamatorio puede ser la causa desencadenante de la migraña, ¿cierto? Pero aquí es multifactorial, ¿ya? Aquí hay que regular el sistema inmune, que él comience a organizarse para que el cuerpo comience a responder. Entonces, gracias por tu testimonio. Y bueno, lo que nos queda es consumir Ganoderma. Y ojo, que estoy hablando del Ganoderma de Ganoexcel, porque no es cualquier Ganoderma, porque existen muchas variedades de Ganoderma. Usted va a encontrar otras empresas, compañías que venden Ganoderma. Pero una cosa es la madera licuada y una cosa es el extracto de Ganoderma, la fusión que se hacen de las 6 variedades de Ganoderma que tienen beneficios a la salud y sacar un híbrido y ese sacar el extracto, eso nada más es propio de Ganoexcel, ¿no? Es propio de Ganoexcel. Y si yo voy a consumir Ganoderma en el estado agudo de una enfermedad, lo recomendado aquí son las cápsulas, ¿ya? Y la dupla, 2 en la mañana y 2 en la tarde, mientras se me regula el sistema. Y si ya yo soy consumidor previo de Ganoderma, pues yo tengo una base que me va a soportar a defenderme mejor. Doctor, muchísimas gracias por su participación y por todo esto que nos está compartiendo. Queremos invitar a cada una de las personas que participan durante este espacio que si tienen alguna pregunta o inquietud puedan hacerla a través del chat. En este momento, doctor, yo quisiera hacerle una pregunta y es definitivamente hacia el aspecto en que si una persona puede comparar una reinfección con las secuelas, porque desafortunadamente se pueden sentir varios síntomas parecidos. Entonces ahí está, hay una responsabilidad y directamente la pregunta es, ¿puede haber una reinfección o nuevamente la persona puede contraer el virus después de haberlo adquirido? Una cosa es una reinfección y una cosa es la secuela. Cuando Okay. yo hablo de una secuela, son las complicaciones que me dejó el virus de forma directa o indirecta. Yo puedo padecer después del virus 3, 4, 6 meses esa artralgia, ese malestar, pues es producto de esa alteración que tengo, no es que tenga la presencia del virus. Aunque antes estábamos hablando que no era tanta la reinfección como tal, ¿no? Porque eran pocos casos de reinfección, pero nosotros estamos viendo personas que se están enfermando y porque el virus ha mutado, las variantes son totalmente distintas, ¿cierto? Afortunadamente las vacunas que tenemos son vacunas que los estudios que están haciendo ayudan, ¿ya? Hay respuestas ante esas nuevas variantes, pero no es una sola variante, ni son 2 variantes, ni son 3 variantes. Y el peligro que hay aquí es que, por ejemplo, por eso la urgencia de vacunarnos, que hay mucha resistencia a la vacunación, y entre más resistencia a la vacunación, peor vamos a estar. Ya, porque tú escuchas, ¿no? Tal persona se vacunó y se enfermó, ¿a qué me voy a vacunar? No. Cuando yo logre la vacunación en el 75% de la población, yo disminuyo la circulación viral. Al disminuir la circulación viral, la probabilidad que tengo de enfermarme es menos. Pero si yo tengo una persona recién vacunada que se expone a una persona que no está vacunada y esa persona recién vacunada le entra un virus que apenas está alcanzando una inmunidad, ese virus va a encontrar un caldo de cultivo que dice, uy, tengo una vacuna que me está ayudando, no está ni fuerte, no está, y se adapta. Y cuando sale de ahí sale un supervirus. ¿Ya? Por eso que la urgencia por eso que el gobierno ha tomado ciertas decisiones que algunos no comparten, otros sí, pero yo entiendo la urgencia del gobierno de cubrir toda una población en lo máximo posible para tratar de bajar la circulación viral. Pero entonces quiero que quede claro que una cosa es una reinfección y una cosa es una secuela y que yo me puedo enfermar por diferente porque ya tenemos casos que se han presentado. Ok, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta que nos hacen por acá y habla de dosificación. Y pues hoy escuchamos testimonio de personas jóvenes
que desafortunadamente desarrollaron secuelas a causa del virus. Mi pregunta va dirigida, doctor. ¿El Ganoderma lucidum debe tomarse solamente mientras persisten las secuelas o dentro de su consejo se debe mantener un consumo constante del Ganoderma? Si yo lo hubiera conocido desde que tenía uso de razón, yo hubiera iniciado. Entonces, no, o sea, como te digo, o sea, yo, ya eso hace parte de mi vida, se quedó, vive conmigo y con mi familia. No hay quien lo saque de acá, ¿cierto? Eso, yo creo que eso te responde la pregunta. Si yo me voy a enfermar, yo aumento la concentración, yo lo consumo en café y hago malteadas y hago cantidad de cosas. Pero cuando yo me expongo, yo aumento las cápsulas, ¿ya? Cuando ya 2 y 2, cuando ya pasó el proceso, yo continúo una o el café o el chocolate, ya el córdice y el celio, ya. Pero yo lo que hago es aumentar la concentración cuando me expongo. Y como no es un medicamento, sino es un alimento, no hay una dosificación específica, no hay una posología específica y los eventos adversos están, pues, no hay un soporte que diga que presente tantos eventos adversos que limite el uso del Ganoderma. Listo, perfecto, mi doctor. Sé que van saliendo muchas más preguntas que van incluidas también dentro del conversatorio referente al COVID, pero también van por fuera de lo que es la información que hemos transmitido el día de hoy. Pero sí quisiera preguntarles si hay alguna contraindicación para el consumo del Ganoderma frente ya sea a las secuelas del virus o frente a cualquier otra patología o enfermedad. ¿Hay alguna contraindicación? No, y si estoy hablando de ahorita, hablaba de un proceso de las secuelas cardiológicas que hay, de la formación de trombos y todo esto. Acuérdense que el Ganoderma es antiagregante plaquetario. ¿Ya? Es antiagregante plaquetario, o sea, me va a ayudar, me va a coadyudar, porque es que el Ganoderma no reemplaza medicamentos. Ojo, ya, es un alimento, es un coadyudante. Entonces, me va a ayudar a tener la sangre menos viscosa y más diluida, que me va a coadyudar a que no se formen trombos. Cuando estoy hablando que una de las secuelas que nos tiene a nosotros en la incógnita a mediano y largo plazo son las secuelas a nivel cardíaco, el músculo. Ya no sabemos si van a haber más insuficiencia cardíaca, más pacientes con arritmia, más eventos coronarios. Entonces, eso es importante tenerlo. Con más razón lo consumiría. Perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Anderson, por la participación que ha tenido con nosotros durante este espacio. Sé que nos llevamos una excelente información que no solamente va a ser de provecho para cada una de las personas que estamos acá, sino vamos a poder transmitirla a cada una de las personas que hacen parte de nuestro núcleo familiar y social. Muchísimas gracias.